Recuerden que si tienen preguntas pueden habilitar su micrófono o realizar las preguntas en el chat. El archivo que nosotros hemos estado trabajando, creo que es inicios. A ver. Este que está acá. Bien. Curso de ciencia de datos. Para que no se me olvide, voy a colocar aquí Atenea UD. No, eso no se me olvida. Bien. Entonces tenemos aquí nuestro repaso del curso de Python, ¿no? Habíamos hablado de los comentarios. Aquí tenemos la lupa. Habíamos hablado de los comentarios. Bueno, hablamos de las celdas de texto, las celdas de código. Vimos la diferencia entre esas celdas, ¿cierto? En las celdas de texto podemos escribir texto, muchos apuntes, imágenes, páginas de internet, videos de YouTube, bueno, muchas cosas se pueden colocar ahí. Y en las celdas de código solo vamos a colocar sintaxis en Python o lenguaje de programación en Python, ¿listo? Para ejecutarla podemos darle clic aquí, pero mi recomendación es utilizar las teclas, la combinación de teclas, para ser un poquito más hábiles en el momento de practicar, ¿no? En el momento de adquirir esa destreza de programador. Entonces los invito a que practiquen realizando las ejecuciones con la combinación de teclas. Puede ser Control Enter, puede ser con Shift Enter o puede ser con Control Shift Enter. ¿Listo? Bien, teníamos la salida del texto por print. Recordábamos también el concepto de variables. Una variable simplemente va a ser una palabra que va a guardar, con el igual va a guardar un valor, ¿cierto? Entonces, cada vez que yo haga referencia a esa palabra va a tener ese valor. Puede ser un valor de tipo numérico o un valor de tipo texto, como lo que tenemos en esta variable. Hablábamos de la función type, que nos va a decir cuál es el tipo de dato de una variable. Hablamos también de los formatos de impresión, ¿no? De qué manera podíamos concatenar texto con variables. Hablamos también de la instrucción input, recordando un poquito el concepto de la instrucción input. La instrucción input iba a recibir un valor, iba a recibir un dato en un tipo de datos que se llama cadena de caracteres, que es uno de los que ya habíamos visto por aquí arribita, ¿no? El valor se recibe como si fuera una cadena de caracteres. ¿Pero puedo cambiarle el tipo de dato? Claro que sí, le puedo cambiar el tipo de dato. Debo tener en cuenta de no cometer errores, bien sea por programador o por usuario, ¿cierto? El usuario, ¿cuándo cometería un error? Cuando nosotros como programadores definimos la conversión de lo que ingresa el usuario a un tipo de dato numérico, pero resulta que el usuario no digita un número, resulta que el usuario digita una letra. Entonces, aquí va a haber un conflicto en el código de programación en Python porque Python no va a poder convertir una letra a un valor numérico. Entonces, ocurre un error. Ese error se debería al error por ingreso por usuario, ¿no? El usuario ingresó un valor por teclado, entonces ahí hubo un error. Les comentaba que también íbamos a tener los errores por programador, los errores que iba a realizar el programador, que pueden ser de diferente tipo. Pueden ser errores por operaciones matemáticas, pueden ser errores porque se escribió mal el código, pueden ser errores porque se están operando variables de manera diferente. Estoy operando una variable de tipo string o str o cadena de caracteres con una variable numérica, puede ser de tipo entero. Entonces, estoy operando un string con un entero o estoy operando un string con un flotante. Entonces, ahí también puede haber error por parte del programador. Nuestra responsabilidad es evitar ese tipo de errores y tener en cuenta que el usuario también puede llegar a tener errores y mirar cómo podemos darle continuidad al código en ese tipo de situaciones, cuando el usuario sea el que comete el error. ¿Listo? Bueno, tenemos entonces aquí el ingreso de un valor. Y creo que terminamos hablando sobre la jerarquía de las operaciones, ¿no? Decíamos que si nosotros en una sola línea tenemos una operación larga con sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potenciación y paréntesis, y vamos a tener esta jerarquía, este orden para realizar esas operaciones, ¿no? Que cuando teníamos de pronto, como acá, en este último término, que cuando teníamos en un término, teníamos operaciones de multiplicación y división u operaciones de adición y sustracción, o sea, operaciones que están al mismo nivel, la manera de realizarlas era de izquierda a derecha, tal como se leen. Entonces, en este término tenemos la multiplicación y la división, ¿cierto? Hay primero una división, luego una multiplicación. Entonces, primero se realiza la división y el resultado de esa división se multiplica. Si lo hacemos al revés, el resultado es completamente distinto, ¿no? Si tomamos la manera correcta, el resultado de esta división sería 4, al multiplicarlo por 3, eso da 12. Si lo hiciéramos al revés, es decir, primero multiplicar 2 por 3, esto nos da 6, y después 8 dividirlo en ese 6, eso nos da un valor diferente, ¿no? 8 y 2, 6 sería un 4 tercios, que es totalmente diferente a 12. Entonces, aquí hay que tener en cuenta el orden en la jerarquía de esas operaciones. Realizamos esa operación, esa impresión de esa operación, y efectivamente nos dio 26, que era el valor que esperábamos. Sin embargo, y aquí va el tip, sin embargo, si yo quiero
realizar alguna operación con una jerarquía especial, lo puedo hacer teniendo en cuenta que el paréntesis es el símbolo que va a estar en una jerarquía superior. Por ejemplo, si yo quiero que aquí, en esta operación, quiero que se realice primero que todo la multiplicación, entonces voy a envolver esa multiplicación en paréntesis, miren, así como lo tengo acá, ¿cierto? Envuelvo esa multiplicación en paréntesis, entonces se va a realizar primero esa multiplicación y luego, ahora sí, se va a realizar la división, ¿no? Para comprobar esta situación, voy a hacerlo acá, en el print. Hagámoslo aquí en el print. Voy a colocar ese 2 por 3, lo voy a envolver aquí en paréntesis, miren. Lo envuelvo en paréntesis y antes de mandar a ejecutar, recuerden que tenemos que conectar nuestra página, ¿no? Lo puedo mandar a ejecutar directamente. Esta celda que está aquí, la puedo mandar a ejecutar. Sin embargo, tendría que decirle a Google, pues bueno, la página automáticamente le dice a Google, permítame una máquina virtual, regáleme un espacio, empieza a hacer la solicitud, ta, 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 ta. Entonces, antes de pasar a eso, hagámoslo directamente nosotros. Digámosle que se conecte a nuestra máquina. Esperemos que Google nos dé una máquina virtual por acá dentro de la gran cantidad de servidores que tiene y listo. Ya podemos ejecutar aquí nuestra celda de código y de hecho las celdas que escribamos de aquí en adelante, ¿vale? Entonces vamos a ejecutar, voy a ejecutarla con Shift Enter y si ustedes se dan cuenta, el resultado ya es muy diferente del que teníamos anteriormente, ¿cierto? Ya el resultado es totalmente diferente. Entonces aquí voy a regresar a mi operación anterior, donde el 2 por 3 ya no tiene el paréntesis, ¿listo? Lo regreso como estaba antes, regreso a esta operación como la tenía antes, y voy a volver a ejecutar, ¿listo? Volvamos a ejecutar para ver que nuestra salida sigue siendo 26, ¿no? La operación que habíamos visto. Bien. Voy a revisar nuevamente el replit, volvamos al replit, y en el replit nosotros íbamos en la sección de operaciones. También vamos. Este es operaciones. Ah, sí, habíamos hablado de las formas de operaciones, ¿cierto? Los operadores numéricos, operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación, división, operadores de asignación, decíamos que podíamos ir incrementando la variable de uno en uno. Entonces, por acá, para recordar ese tipo de operadores, por acá, ¿no? ¿Qué tal si colocamos, venga, a ver, colocamos una especie de subtítulo del subtítulo, venga, a ver, variables. Bien, voy a colocar un subtítulo del subtítulo, ¿listo? Aquí voy a decir que, colocando Python, voy a colocar aquí comentarios y print. Y aquí abajito coloquemos otro texto que sea variables y tipos de datos primitivos. Variables y tipos de datos primitivos, por acá. En esta celda estamos hablando del formato de impresión. Voy a colocar aquí formatos de impresión. ¿No? Por acá hablemos de la instrucción input. Input. Y aquí hablemos de la jerarquía de las operaciones. Las operaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al lado izquierdo, en el índice, se fueron adicionando cada una de esas opciones. Déjenme ver en la jerarquía de las operaciones, que tenemos tres. Ah, sí, listo. Bien. Entonces, aquí en la parte del índice, al lado izquierdo, se fueron adicionando cada uno de esos subtítulos o subsubtítulos, como quieran llamarlo, de las celdas que hemos ido construyendo, ¿no? Si queremos dirigirnos al input, lo podemos hacer dando clic ahí, o si queremos dirigirnos a la primera parte, que habla de comentarios y print, simplemente le damos clic aquí y automáticamente nos desplazamos a esa sección de nuestra página, ¿vale? Voy a irme a la última sección, jerarquía de las operaciones. Esta es la última. Y vamos a continuar con los otros tipos de operaciones. Voy a adicionar aquí una celda de texto. Voy a colocar aquí operadores. Vamos a colocar como subtítulo operadores. ¿Listo? Bien, y empezamos con nuestros operadores. Resulta que tenemos operadores de asignación. ¿Se acuerdan de los operadores de asignación? Son operadores aritméticos que vienen combinados con el igual, más igual, menos igual, por igual, dividido igual. Lo que hace esa operación es tomar el valor de la variable y operarla con el número que está al lado derecho de ese operador y ese resultado se guarda en la variable inicial, ¿cierto? Entonces, vámonos por acá. Recuerden que también tenemos una sección de variables aquí al lado izquierdo, en nuestro menú que se encuentra al lado izquierdo. No solo tenemos el índice, que podemos abrirlo desplegando esas tres rayitas con sus tres puntos. Desplegando esas tres rayitas vemos el índice, ¿no? También, si le volvemos a dar clic, se nos oculta. Pero también podemos desplegar las variables que hemos trabajado, que vamos a ir trabajando, ¿no? En la sección donde aparece
una X entre llaves, aquí podemos seleccionar las variables. También podemos ocultarla dándole clic ahí. Bien, entonces aquí en esta parte de operadores voy a empezar definiendo variables de tipo numérico, ya que los operadores que vamos a trabajar son operadores que nos van a dar un resultado matemático. Vamos a tener resultados matemáticos de dos tipos. El resultado matemático puede ser un número en decimal, por ejemplo, 1234 puede ser un número en decimal, o el resultado matemático puede ser un número en booleano, un true o un false, ¿de acuerdo? Bueno, más que un número sería como un valor, ¿no? Nos puede dar un valor, vamos a obtener resultados con un valor en número decimal o vamos a obtener resultados con un valor booleano, ¿vale? Cualquiera de esos. Bien, entonces voy a iniciar definiendo dos variables numéricas. Voy a definir number one, ¿listo? Number one, digamos que sea 10 y number two, digamos que sea 30, ¿vale? También voy a definir dos variables booleanas, ¿listo? Boolean 1, vamos a definir Boolean 1, vamos a decir que es true y vamos a definir Boolean 2 como false, ¿listo? Bien, aquí ya tenemos definidas nuestras variables. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, esta celda que está aquí no la he ejecutado. ¿Por qué, ¿Por qué sé que no la he ejecutado? Porque resulta que al lado izquierdo de la celda, si yo quito el mouse, no me va a aparecer ningún número. Esta celda aún no se ha ejecutado. Voy a, en la parte de arriba, miren, las celdas de arriba ya tienen ese numerito que está entre paréntesis cuadrado, que cuando paso el mouse por encima de esta celda, resulta que ese numerito ahora se convierte en el símbolo de ejecutar, pero cuando quito el mouse de la celda, me regresa el numerito. Ese numerito me indica que ya se ha ejecutado esa celda. Esta celda que está aquí, la de las operaciones, esta celda ya se ha ejecutado, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a la celda de abajo, cuando nosotros vamos a la celda de abajo, la celda de las variables, la que tenemos number one, number two, esas variables o esa celda que tiene esas variables no tiene ningún numerito, no la hemos ejecutado. Voy a ubicar aquí el cursor, miren, recuerden que puedo desplazarme con las teclas hacia arriba o hacia abajo en las celdas y voy a ir a esa celda y le voy a dar enter para que ahora mi cursor aparezca titilando. Ahí, miren, si se dan cuenta, ya aparece titilando. Ahora voy a ejecutar, ya puedo ejecutar mejor esta celda que está acá. ¿Listo? Lo que me ocasiona la ejecución es que, bueno, ya puedo tener estas variables cuando me vaya a la sección de variables. Esta sección que se encuentra al lado izquierdo, cuando la selecciono con el mouse, con el cursor del mouse aquí al lado izquierdo, ya podría ver estas variables que están acá. Voy a explicar esa sección de variables, ¿cierto? Ahí no se ve nada, pero a su vez voy a ejecutar, no voy a esconder la sección de variables, sino que voy a ejecutar con Shift Enter, voy a ejecutar esta celda. Entonces ya me aparece en la sección de variables, me aparecen ahora las variables con las que estoy trabajando. La variable boolean1 es una variable de tipo booleana, boolean2 igual. La variable number1 y number2, las variables number1 y number2, son también de tipo entero. Cuando nosotros nos acercamos a alguna de esas variables utilizando el mouse, si nos ponemos encima de las variables, pues también nos va a indicar el valor actual, el valor que está almacenando en este momento esa, esa variable. ¿Listo? Bien, esto es simplemente una información para saber qué variables tenemos activas y cuáles son los valores de esas variables. ¿Listo? Bien, para el concepto de operadores vamos a iniciar con los operadores de asignación. Entonces vamos a utilizar el primer operador de asignación, vamos a trabajar con este, más igual, ¿listo? Con este operador de asignación que tenemos acá. Voy a trabajar con ese operador de asignación más igual, entonces lo que voy a hacer es tomar la variable number one, ¿cierto? Bueno, imprimámosla, coloquemos aquí un print, imprimamos la variable number one y lo siguiente que vamos a hacer es tomar esa variable, vamos a hacer algo con esa variable, vamos a utilizar un operador de asignación con el 1 y nuevamente vamos a imprimir esa variable, ¿listo? Entonces, imprimimos la variable, realizamos una operación y nuevamente imprimimos la variable. Vamos a ver qué es lo que pasa con esos dos sucesos. Entonces, la primera impresión nos muestra el valor de number one, ¿no? Que es 10. Efectivamente, vemos ahí un 10. Después de esa primera impresión, que es este print que está acá, resulta que se realiza la operación number one más igual 1. Y luego vamos a ver el contenido de number one. Vamos a imprimir number one. Esto lo que hace es que number one se incremente una sola vez. O sea, aquí vamos a tener simplemente una operación incremental. Una vez, o podemos decirle que se incremente dos veces, ¿no? Miren, aquí estoy asignando, si vuelvo a ejecutar esta celda que está acá, el ejecutar esta celda que está acá me indica que number one desde el principio vuelve a ser 10, number two vuelve a ser 30, Aquí volvemos a imprimir ese number one que es 10. Y si le cambio el valor aquí a la operación, por ejemplo, ya no quiero que se incremente de 1 en 1, o no quiero que se incremente en 1, perdón, sino que se incremente en 3, y vamos a hacer la impresión, voy a ejecutar este código que está aquí para ver qué es lo que pasa. Entonces, Shift Enter, ejecuta, y la primera impresión me muestra number one igual a 10, y después number one igual a 13.
se operó number one, se incrementó en 3. ¿Listo? ¿Qué pasa si nuestro operador de asignación, voy por acá, si nuestro operador de asignación ahora es por igual? ¿Listo? Vamos a ver qué pasa cuando el operador de asignación ahora es por igual. Voy a decir aquí operador por igual. ¿Listo? Bien, ¿qué pasa cuando ahora nuestro operador de asignación es por igual? O sea, no hemos quitado estos print, ¿no? Cuando ejecutemos, vamos a ver estos mismos print y después vamos a ver este texto que está aquí, que es el operador por igual, y los textos subsiguientes que coloquemos después de ese. ¿Listo? Si yo ejecuto hasta acá, bueno, entonces vamos a ver qué viene después de la impresión del operador por igual. ¿Listo? Para esto voy a tomar la variable number2. ¿Listo? Voy a tomar la variable number2, por acá, imprimamosla. Imprimimos nuestra variable number2. Voy a tomar number2, la voy a multiplicar igual por igual. Recuerden que number2 vale 30, ¿no? Aquí la hemos asignado con un valor de 30. Voy a tomar esa variable y la voy a multiplicar por 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace esta operación que está acá? Toma el valor de number2, que es 30. Toma ese 30, lo multiplica por 2, o sea, nos va a dar 60. Y ese resultado lo guarda en la misma variable number2. ¿Listo? Entonces vamos a imprimir nuevamente number2 después de haber realizado esta operación que está acá. Entonces ejecutamos, vamos aquí abajo, miramos el resultado. La primera number2 es el 30, la segunda number2 es 60, que es el resultado de haber operado number2 con 2, multiplicado el valor de number2 con 2 y guardar ese valor en la misma variable. Esos son los operadores de asignación, ¿no? Puede ocurrir con suma, resta, multiplicación, división, potenciación, división entera o módulo. Otra de las, otra de las operaciones que tenemos son las operaciones de comparación, ¿no? Las operaciones de comparación. Estas operaciones nos van a dar resultados de tipo booleano. Es decir, aquí tenemos dos variables booleanas, ¿cierto? Boolean 1 es true, boolean 2 es false. Vamos a colocarlas por acá. Entonces, voy a imprimir boolean 1 y vamos a imprimir boolean 2. Para saber cuál es cuál, entonces voy a concatenar el valor de estas variables, ¿listo? Entonces voy a concatenarlas colocando por acá simplemente la coma. Boolean 1, Boolean 1, vamos a decir que es igual a este valor y vamos por acá. Y voy a decir que Boolean 2 es igual a este valor que está acá. Si yo ejecuto esta celda, entonces me va a mostrar la variable Boolean 1 es igual a true, la variable Boolean 2 es igual a false, ¿de acuerdo? Estos son los valores de cada una de las variables. Listo. Ahora vamos con nuestras operaciones de comparación. Para esto, regresemos con nuestra variable number. ¿Listo? Con la variable number voy a imprimir aquí la variable number1 igual a number1. ¿Listo? Imprimimos aquí nuestra variable number1, que en este momento es igual a 13. Y podríamos preguntarnos si number1 es una variable que es mayor a algún número en específico. Por ejemplo, voy a preguntar si number1 es mayor a 10, ¿cierto? El comparar number1 con un valor igual a 10 me va a entregar un resultado de tipo booleano, ¿listo? Miren que esto que está aquí va a entregarme un resultado de tipo booleano, es decir, va a entregarme un true o un false, dependiendo del valor de number1, ¿cierto? Si number1 es mayor que 10, el resultado de toda esta operación va a ser true, pero si no, va a ser false. Si ejecutamos, entonces la última instrucción se va a ver como un true, ¿listo? Para asegurarnos de esto, voy a envolver esa última instrucción en un print, es decir, para asegurar que se imprima ese resultado. Puedo hacer operaciones de comparación entre variables numéricas, o sea, entre una variable numérica con otra variable numérica. Por ejemplo, puedo comparar las variables number1 y number2. Entonces podría llegar y preguntar si number1 es menor que number2. ¿Listo? ¿Cuánto vale number1? Por aquí la tenemos. Number1 vale 13. ¿Cuánto vale number2? Number2 vale 60. ¿De acuerdo? De hecho, aquí voy a aprovechar para incrustar otra impresión, esta vez para que nos muestre el resultado de la variable number2. ¿Listo? Nos va a mostrar el resultado de la variable number2, cuánto contiene, qué valor contiene number2. Eso nos va a aparecer esa impresión después del contenido de number1. Y después nos va a aparecer el resultado de la comparación. Number1, ¿será que es mayor que 10? Y voy a mirar el resultado de la comparación de number1 con number2. ¿Será que number1 es menor que number2? Vamos a ejecutar. Sabemos que number1 es 13, number2 es 60.
La pregunta aquí sería, ¿el contenido de number one, que es 13, es menor al contenido de number two, que es 60? O sea, la pregunta resumida sería, ¿13 es menor que 60? La respuesta es true. Sí, efectivamente, 13 es menor que 60. ¿De acuerdo? Bien. Este tipo de operaciones me va a dar resultados de tipo booleano. ¿De acuerdo? Resultados booleanos. También puedo preguntar, con este tipo de operaciones de comparación, puedo empezar a combinar, a jugar haciendo combinaciones de operaciones. Por ejemplo, si yo quiero saber si la variable boolean, voy a colocarlo por acá, yo quiero saber si la variable boolean es true. Entonces yo llego y pregunto, ¿será que boolean es igual a un true? Recuerden que la diferencia entre utilizar el nombre de una variable, un doble igual y un valor es diferente. Esta operación es diferente a utilizar un solo igual, ¿no? El nombre de una variable, un solo igual y el valor. Es diferente, estas dos operaciones son diferentes, o sea, vamos a hacerlo por acá. ¿Sí? Control B. Estas dos operaciones que tengo aquí señaladas, que están subrayadas, estas dos operaciones son diferentes. La primera asigna el valor true a la variable boolean 1. Cada vez que yo llame a boolean 1 va a ser true, siempre va a ser true. La segunda operación, podríamos decir que el resultado de esa operación es una pregunta, porque es una operación de comparación. El resultado de esta operación puede darme falso o verdadero. Verdadero si la variable es igual al valor que está al lado derecho de ese operador. O falso si son diferentes. ¿Listo? Entonces aquí voy a borrar esta operación que está acá, porque estamos hablando de las operaciones de comparación. Voy a envolver esta operación en un print y vamos a decirle a Python que nos muestre el resultado. Dice que boolean 1 sí es igual a true. Sí es igual porque la respuesta o el resultado es true. Si yo le hubiera preguntado si es igual a false, y le estoy preguntando, ¿será que boolean 1 es igual a false? Vamos a ejecutar nuevamente esa celda. Me dice que boolean 1 no es igual a false. ¿Listo? Eso es lo que me está dando como resultado de esa operación. Recuerden que pueden ir refrescando la página que les compartí, esta página que estamos trabajando, la pueden ir refrescando cuando yo ya haya guardado los valores. Acabo de guardarlos, entonces si refrescan, ya les va a aparecer este código en la página que les compartí del Colab. ¿Listo? Pregunta. Es esta la que estamos trabajando. Sí. Pregunta, profe, si es tan fácil como yo copiar todo el ejercicio y pasarlo a mi cola. Sí, sí, señora. Ok, Así de fácil es. gracias. ¿Listo? Vale, con gusto. Permítanme un segundito, no se vayan. Espérenme tantico, por favor. Listo, ya estamos aquí. Bueno, entonces les iba hablando sobre las operaciones de comparación. Estas operaciones utilizan estos operadores de comparación. Mayor que, mayor igual, menor igual, exactamente igual, como el que tenemos aquí, exactamente igual. Sí, aquí está preguntando, ¿será que lo que está al lado izquierdo es igual a lo que está al lado derecho? ¿O la operación es diferente? ¿Cierto? Por ejemplo, aquí yo podría preguntar, aquí estoy preguntando si boolean 1, voy a copiar esta línea que está acá, la pego. Aquí estoy preguntando si boolean 1 es igual a false, ¿cierto? Pero también puedo cambiar la pregunta. Puedo decirle si es diferente a false. O de hecho, puedo preguntarle si es diferente a un true. Miren lo que pasa cuando le pregunto ahora a la variable si es diferente a falso, o hago la pregunta de comparación si boolean 1 es diferente a false. Vamos a ejecutar esto que está acá. Entonces me dice que sí, que es verdad, que es true que boolean 1 sea diferente de falso, porque boolean 1 almacena un true, y true sí es diferente de falso, ¿cierto? True sí es diferente de falso. Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta estas operaciones de comparación. También tenemos los operadores lógicos. Si me permiten, voy a colocar aquí otras celdas de código. Adicionemos unas celdas de código más. Y me voy con las operaciones lógicas. Operaciones lógicas. ¿Qué tipo de operaciones lógicas podemos tener? Bueno, con las operaciones lógicas voy a hablar de 3 operaciones lógicas básicas: AND, OR y NOT. ¿Listo? AND, OR y NOT. Ya sabemos cuál es el valor de nuestras variables boolean, ¿cierto? Voy a volver a copiarlas acá. No sé. Eso lo hago pues para recordar el valor de nuestras variables booleanas. Ahora, ¿qué tal si operamos con estos operadores, valga la redundancia, operamos las variables boolean 1 y boolean 2?
¿listo? Por ejemplo, yo podría decir, hacer la siguiente operación. Tomo la variable boolean 1 o boolean eso. Tomo la variable boolean 1, ¿cierto? Y la opero en un AND con boolean 2, ¿listo? Aquí estoy operando dos valores, boolean 1, operador AND, boolean 2, ¿listo? Y vamos a imprimir este resultado, vamos a ver qué nos da. Ejecutamos, con Shift Enter ejecuto la celda y me dice que es falso, porque una de estas dos variables es falsa. O puede que las dos sean falsas, ¿no? En este caso, boolean 2, esta que está acá, boolean 2 es falsa. Entonces aquí estoy operando un verdadero y un falso, ¿listo? Verdadero y falso me va a dar falso. ¿Qué tal si yo, teniendo en cuenta que boolean está almacenando un valor true, boolean 1 no, está almacenando un valor true, bueno, mejor hagámoslo con valores. Me voy aquí con un print, ¿cierto? Y si yo opero un falso y un falso, si yo opero un falso y un falso, el resultado de operar falso y falso va a ser un falso, ¿no? Ejecutemos por acá. Este va a ser el resultado de operar un falso y un falso. Voy a envolver esto que está acá. Vamos a copiarlo, coloquemos, concatenemos, para que se vea cuál es la operación que estamos haciendo. ¿Listo? Falso y falso me da como resultado esta operación que está aquí. Falso y falso. ¿Listo? Vamos a ejecutar nuevamente. Entonces, la operación de un falso con otro falso me va a dar como resultado un falso. Bueno, coloquemos la flecha o coloquemos un igual mejor, que es una operación. Y coloquemos un igual. Falso y falso me va a dar falso. Voy a hacer aquí algo que se llama una tabla de verdad. Es decir, mirar qué pasa con las diferentes opciones de la operación. La primera que tengo es falso y falso. ¿Qué tal si una de ellas cambia a verdadero? Entonces voy a operar falso y verdadero. Falso y true. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo aquí en el resultado de nuestra operación. Entonces, falso y true, o falso y verdadero, perdón. Falso y verdadero me va a dar, aquí tengo la operación false and true. ¿Listo? ¿Qué tal si para la siguiente impresión el valor que cambiamos a true es el otro? Entonces decimos que aquí tenemos un true operado con un false. True and false me va a dar, aquí voy a cambiar este valor, lo voy a cambiar a true, ¿no? Para ver cuál es el resultado de operar un true y un false. Y por último, voy a colocar los dos valores en true. Entonces, true y true. Voy a operarlo aquí también, true y true. Y ejecutamos todas estas celdas que están acá. Vamos, ejecute la canela. Vamos por acá y tenemos algo que se llama una tabla, una especie de tabla, que nos va a decir cuál es el resultado cuando operamos valores diferentes. A esto se le llama la tabla de verdad. Falso y falso es falso, falso y verdadero es falso, verdadero y falso es falso, verdadero y verdadero es verdadero. O sea, cuando yo opero con el AND, voy a obtener un valor verdadero únicamente cuando todos los valores con los que estoy operando son verdaderos. ¿Listo? Esto ocurre con el operador AND. Entonces voy a colocar aquí, en vez de operar con las variables boolean, así, voy a imprimir aquí AND. ¿Listo? Este es el resultado de operar con AND. Este es el resultado de operar con AND, ¿vale? Vámonos con el resultado de operar con OR. Voy a imprimir acá. OR. ¿Cuál será el resultado de operar con OR? Bueno, el resultado de operar con OR, vamos a utilizar nuevamente estas impresiones. Falso, 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 verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Pero ahora ya no vamos a utilizar el operador AND, sino que ahora vamos a utilizar el operador OR. Voy a copiar este texto, control C, y lo voy a enviar aquí abajito después del print del OR. Miren, OR. ¿Sí? Recuerden que aquí estoy utilizando el operador OR. Entonces ya voy a cambiar en todas las secciones donde dice AND, lo voy a cambiar por un OR. ¿De acuerdo? Aquí cambio AND por OR, AND por OR, AND por OR. Y lo mismo en la operación, es decir, acá, en esta parte que está aquí. AND por OR, AND por OR, AND por OR. Si yo estuviera hablando de una operación matemática, sería algo así como cambiar la suma por la resta, ¿sí? Cambiar una operación por otra. Y vamos a ver cuál es el resultado que obtenemos con la operación OR. El resultado que obtenemos es falso, falso es falso, falso, verdadero es verdadero, verdadero, falso es verdadero, verdadero, verdadero es verdadero. Miren que aquí nos va a dar falso únicamente cuando todas las opciones son falso. De resto nos va a dar verdadero. Solo nos da falso cuando todas las opciones son verdadero. ¿Qué pasa con el AND? AND solo nos da verdadero cuando todas las opciones son verdadero. ¿Listo? Esa sería la diferencia. Y por último, el NOT. Tenemos aquí print. Voy a imprimir un NOT. ¿Listo? ¿Qué pasa con el NOT? No, simplemente hace una negación, cambia el valor. Entonces, si yo tengo un valor falso, el colocar antes de ese valor la palabra NOT me entrega un resultado verdadero. Entonces, si tengo un valor falso y le antepongo la palabra NOT, el resultado de toda la operación va a ser verdadero.
porque solo tengo dos opciones, o falso o verdadero, ¿no? Entonces, yo podría pensar en imprimir el valor de las variables boolean. Vamos otra vez por acá. ¿Sí? Y voy a pegarlas por acá. Control V. Voy a imprimir el valor de las variables boolean, boolean 1, boolean 2, y posteriormente voy a imprimir la negación de las variables boolean. Por ejemplo, voy a colocar not boolean 1, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado de negar boolean 1? Acuérdense que boolean 1 es true, entonces vamos a ejecutar aquí, shift enter, y decir que no boolean 1, o sea, no true, es false. Lo mismo para negar, por acá, para negar boolean 2, ¿cierto? Si yo ahora coloco not boolean 2, vamos a ejecutar, not boolean 2 me da true, porque boolean 2 es falso, y not boolean 2 es verdadero, o sea, no falso, es verdadero. ¿Listo? Voy a guardar para que puedan refrescar ahí su página. Lo que voy a hacer a continuación es simplemente concatenar con el operador. Aquí copio esto, voy a colocar comillas dobles y aquí coloco el resultado de la operación. Lo mismo, esta parte de acá. Not boolean 1, not boolean 2. ¿Listo? Y ejecutamos. Not boolean 1, not boolean 2. Antes de que se me olvide, me acaba de llegar. Quiero recordarles, comentarles que ya está abierta la segunda convocatoria para inscribirse en Atenea para el siguiente semestre. Es decir, hay una nueva convocatoria que cierra el 15, si no estoy mal, cierra el 15 de mayo. Hoy estamos a 12 de mayo. 13, 14, 15, o sea, cerraría el lunes. Si no estoy mal, cierra el lunes. Para que, por favor, recuerden ingresar a Atenea, mirar si pueden aplicar para los otros cursos de Atenea. No sé exactamente qué cursos abrirán, pero para que si están interesados y cumplen con los requisitos, puedan optar a estos cursos. ¿Listo? Se inscriban a estos cursos. Entonces, esto pues antes de que se me olvide. Y si ustedes pueden, también recuérdenle a sus compañeros, los que tal vez no han podido ingresar. Ya está abierta la segunda convocatoria o la siguiente convocatoria de estos cursos de Atenea. ¿Listo? Para que bueno, asistan a más cursos, ¿no? Puede ser full stack o continuar avanzando en ciencia de datos, ¿sí? Profe, buenos días. Qué pena, no importa que estemos todavía haciendo este curso para podernos inscribir. Toca mirar las condiciones. Resulta que ahí Atenea coloca algunas condiciones. No estoy seguro, no me acuerdo si dentro de las condiciones es no haber hecho alguno de estos cursos o algo así. No estoy seguro. Por favor, ingresen a la página de Atenea y revisan ahí las condiciones. Yo no, la verdad, no estoy seguro de eso, no me acuerdo. Creo que sí lo leí, pero no, como lo pasé tan rápido, no le puse atención. Entonces, revísenlo ustedes con calma, ingresen ahí, miren a ver qué pueden obtener de esa información. ¿Listo? Voy a ejecutar. Bueno, continuamos entonces. Vale. Gracias, profe. Claro, con gusto. Voy a continuar entonces con esta ejecución. ¿Listo? No se les olvide comentarle a sus compañeros para que todos estén informados. Entonces, voy a seleccionar todo esto que está acá. Voy a volverlo a ejecutar. Ya lo había ejecutado. Entonces decimos que not boolean 1 es falso, not boolean 2 es verdadero, ya que boolean 1 es true, boolean 2 es falso, not boolean 1 es falso, not boolean 2 es true. Listo. Lo mismo podemos hacer con las operaciones lógicas. Con las operaciones de OR también le podemos aplicar la negación, es decir, el not. Con la operación de AND, también a las operaciones AND y OR, les podemos aplicar la negación. ¿Listo? Esto dentro de lo que tiene que ver con operaciones lógicas. Bueno, operación 2, por aquí que tenemos. Comparación y operaciones lógicas. Negación. Bueno, estas dejémoslas para después. Y posteriormente vienen las palabras reservadas en Python. Palabras reservadas como if, elif y else. ¿Listo? Estas palabras reservadas nos van a permitir saltar algunas líneas de código, que no se ejecuten algunas líneas de código. Entonces, por acá voy a colocar un texto. Condicional if. Condicional if. Bien, condicional if. Bueno, ya está guardada la página, recuerden refrescarla. Condicional if. Ahora, vámonos a ir por acá. Habíamos dicho que el condicional if tenía la siguiente sintaxis. La sintaxis es la siguiente. Sintaxis. Tomamos la palabra if, ¿listo? Luego viene la operación que llamamos condición, luego viene la condición, y después de la condición vienen dos puntos, ¿de acuerdo? La condición puede ser una pregunta a manera de operación lógica, es decir, puede ser un not boolean, o puede ser un true or true, o un false or true, o puede ser una operación false and true, ¿cierto? Puede ser una operación lógica, pero también puede ser una operación de comparación. Puede ser number mayor que 10, number menor que number 2, o boolean, será que es igual a false, etcétera. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la sintaxis como la palabra if, luego viene la condición que puede ser respondida, es una operación
cuya respuesta es o falsa o verdadera. Si la respuesta es verdadera, entonces dentro de la sintaxis de nuestro if va a venir una ejecución si la condición es true. ¿Listo? Viene una ejecución si la condición es verdadera, si la condición es true. Para asegurar esa ejecución debemos colocar un tabulado después de la palabra if, ¿cierto? Después del operador if con su condición, cuando le damos enter automáticamente Python nos entrega un margen de tabulado para la siguiente instrucción, es decir, para eso que nosotros escribamos aquí. Nos va a colocar ahí un tabulado. Ese tabulado indica que se van a ejecutar esas instrucciones si la condición es verdadera. Es decir, este tabulado indica que esta instrucción que está aquí señalada está dentro del dominio del if. Vamos a hablar de eso, el dominio, ¿listo? Entonces aquí esta ejecución está dentro del dominio de la función if, ¿vale? Bien, si se nos presenta la otra situación, por ejemplo, la condición no es verdadera, entonces utilizamos la palabra else, ¿listo? Con la palabra else vamos a tener la otra situación, el otro camino, cuando la condición es falsa. Else se va a ejecutar cuando la condición es falsa. Nuevamente va con su margen de tablado, ¿cierto? Su margen de tablado y las instrucciones que colocamos aquí se ejecutan, esta instrucción se ejecuta si la condición es falsa. ¿Listo? Esta instrucción se ejecuta, o instrucciones, porque pueden venir más instrucciones, se ejecuta si la condición es falsa. ¿Cómo puedo colocar ahí más instrucciones? Pues simplemente me voy a la última línea de esa instrucción y dándole enter, automáticamente Python me coloca esa posición con un margen de tablado, esa instrucción con un margen de tablado. Entonces nos vamos aquí con un ejemplo. Voy a preguntar si, bueno, primero que todo, imprimamos la variable number one. ¿Listo? Vamos a decir que number one es igual a este valor que está aquí. Vamos imprimiendo la variable number one. ¿Listo? Y ahora nos vamos con nuestro condicional. Voy a preguntar si number one, recuerden en qué valor tenemos number one, creo que es 13. Bueno, lo podemos mirar por acá. Podemos mirar el valor de number one seleccionando esta partecita, esta pestañita al lado izquierdo que nos habla de las variables. Vamos a ver. Si yo me paro aquí, number one es igual a 13. ¿Listo? Cuando ubico el cursor encima de la variable, ahí me dice cuál es el valor de la variable. Entonces, number one en este momento es igual a 13. Yo ya sé cuánto vale number one. Pero simplemente voy a preguntar a manera de pregunta. Voy a colocar aquí el mayor que 10. Entonces, estoy preguntando si number one es mayor a 10. ¿Será que number one es mayor a 10? Si es así, voy a decirle imprima la variable es mayor a 10. ¿Listo? Simplemente eso. Entonces, si esto es verdad, se va a imprimir esto que está acá. Vamos a ejecutar. Entonces, ejecutamos la primera impresión, me dice cuál es el valor de number one. La segunda impresión me dice que la variable, me dice que la variable es mayor a 10, ¿sí? Que efectivamente la variable number one es mayor a 10. ¿Qué tal si cambio la pregunta? Ya no pregunto si number one es mayor a 10, sino que ahora pregunto si number one es menor a 10, ¿sí? Aquí estoy colocando la parte menor, la parte más pequeña de mi operador, en el lado de number one. Number one, ¿será que es menor a 10? Vamos a ejecutar nuevamente nuestro código y ahora solo me aparece la impresión del valor de number one. Ya no me aparece la impresión de la variable es mayor a 10. Para que me aparezca, voy a colocar aquí otra instrucción, el else. ¿Listo? Else me va a imprimir algo cuando esta condición sea falsa. Cuando esta condición de acá sea falsa, entonces vamos a imprimir eso. La condición es falsa. ¿Listo? Me refiero a esta condición que está acá, ¿cierto? O bueno, o coloquemos la operación, voy a colocarlo así. La operación number one menor a 10 es falsa. Voy a envolver esto en una comilla simple. La operación number one menor a 10 es falsa. Entonces voy a ejecutar nuevamente todo eso que está acá. Entonces me muestra el primer valor de number one, 13. La pregunta 13 es menor a 10 es falsa, por lo tanto nos saltamos esta ejecución, esta instrucción, nos la saltamos y ejecutamos cuando esa condición es falsa, que es esta instrucción que está acá, ¿cierto? Si number one es verdadera, se ejecuta esto. Si number one menor que 10 es falsa, se ejecuta esto. ¿Listo? Bien, podemos cambiar el valor de number one para que vaya saltando entre cada una de estas instrucciones. Por ejemplo, puede que en algún momento yo diga, a ver, por acá, puede que yo llegue y diga aquí number one es igual a 20. Mentira, menor que 10. Voy a colocar number one igual a 5, ¿cierto? Entonces, vamos a ejecutar.
Ahora, number one es igual a 5. Me dice, la variable pues, es menor, aquí es menor. Vamos a volver a ejecutar. Claro, porque cambié la operación, ¿no? Entonces ahora me aparece, la variable es menor a 10. O mejor, coloquemos la condición o la operación tal, es verdadera. ¿Listo? Voy a colocar la operación, voy a colocarlo como number one menor a 10 es verdadera. Ejecutamos, entonces, number one vale 5, ¿cierto? Me lo imprime de una vez, me imprime ese resultado. Y después yo digo, la operación number one menor a 10 es verdadera, porque 5 sí es menor a 10. ¿Listo? Bien. Entonces tenemos aquí nuestra operación if. También podemos utilizar las contracciones, la contracción de estas dos palabras. Hablaremos de eso rápidamente. Y luego pasamos a lo que son listas, recordar un poquito el concepto de listas, diccionarios, función while, for, y listo, pasamos a nuestros otros módulos, ¿vale? Entonces voy a guardar esto que está aquí, control S, guardemos, y vámonos a nuestro descanso de 10 minutos, ¿listo? 10 minutos de descanso, nos vemos en 10 minutos. Y reviso el chat, no lo he revisado. En 10 minutos reviso el chat y hago comentarios. Ya nos vemos. Muy bien, continuamos y me voy con el chat. Análisis datos 2. Bueno, con lo de la convocatoria de Atenea, bueno, no sé si hay análisis de datos 2. Vamos a ver, quién sabe. Si es de todos a la U, ya cerraron las inscripciones. Vale, gracias, Paula. Elizabeth nos dice, el que cierra el 15 es Jóvenes a la U. Sí, es correcto. Jóvenes a la U cierra el 15 para que le avisen a sus familiares también, a sus amigos. Muchas gracias y continuamos con el código que tenemos por acá, ¿no? Nos habíamos quedado en donde era, por acá. Entonces, si revisaron el código, estábamos viendo aquí la variable number 5, estábamos utilizando un if con una condición y solo dos posibles respuestas. Cuando la condición sea verdadera, íbamos a tener una respuesta. Cuando la condición era falsa, íbamos a tener otra respuesta. Pero también podemos darle múltiples opciones a nuestra respuesta o a nuestra operación. Voy con un print para la variable number 2. ¿Listo? Vamos a ver cuánto vale number 2. Number 2. Vamos a ver cuánto vale number 2. Ejecutamos este código que está acá. Number 2 vale 60. Y entonces aquí nos vamos a ir con un if, preguntando si number 2 es menor. Primero que todo me voy a preguntar si number 2 es menor a 20. ¿Listo? Number 2. Voy a preguntar si number 2 es menor a 20. Si number 2 es menor a 20, voy a imprimir la variable number 2 es menor a 20. ¿Listo? Bien. Pero también puedo preguntar si number 2 está en el rango entre 20 y 40. Entonces, para estas situaciones, utilizo una contracción elif. Dos palabras, else e if, en una sola palabra, elif. ¿Listo? Y esta palabra elif puede contener dos operaciones. Una operación que me pregunte si number 2 es mayor a 20. Aquí la voy a colocar. Number 2 es mayor o igual a 20. Esta sería la primera operación, la puedo volver en paréntesis. Si se sienten más cómodos para saber que es una operación que va a tener una respuesta booleana, falso o verdadero, ¿cierto? Si quieren la pueden envolver en paréntesis o no, como deseen, ¿listo? El envolver en paréntesis muchas veces da orden a la operación, ¿no? Ordena la operación, da a entender cómo está estructurada la operación de manera más ordenada. Entonces, voy a preguntar si number 2 es mayor a 20, pero también, a su vez, debe cumplir con la condición de que number 2 sea menor a 40. Y voy a envolver nuevamente esta condición, number 2 menor a 40, la voy a envolver en paréntesis. ¿Listo? Aquí con ese espacio. Entonces, aquí estoy preguntando, ¿será que number 2 es mayor o igual a 20, pero también menor a 40? Es decir, está en ese rango entre 20 y 40. 20 inclusive, ¿no? 40 no. Está entre 20 y 40. Entonces, aquí voy a colocar un print diciendo que la variable number 2 está entre 20 y 40. ¿Listo? Pero también puedo ampliar el rango. Otra vez, otro elif, preguntando si number 2 está entre 40 y 60. ¿Listo? Entonces aquí puedo nuevamente preguntar, ¿será que number 2 es mayor o igual a 40? Y también number 2 es menor que 60. ¿Será que esto es verdad? Si es así, entonces vamos a imprimir la variable number 2 está entre 40 y 60. ¿Listo? Y por último,
pues simplemente me voy con un else, ya como última condición, ¿sí? Entonces voy por acá, print, y aquí voy a colocar no se cumplió ninguna, ninguna de las condiciones anteriores. ¿Listo? Si sale esto es porque no se cumplió ninguna de estas condiciones. Ni esta que está acá, ni esta que está acá, ni esta que está acá. Todas esas son condiciones. ¿Listo? Vamos a ejecutar, vamos a ver cuál es el resultado de number2. Number2 es igual a 60. Dice que no se cumplió ninguna de las condiciones anteriores. Es decir, number2 es menor a 20. No, falso. Nos saltamos esto que está acá y pasamos a la siguiente pregunta. Number2 es mayor a 20 y menor a 40. Falso. Entonces nos saltamos esta instrucción que está acá, este print, ¿listo? Y vamos a la siguiente pregunta, number2, ¿es mayor a 40 y estrictamente menor a 60? No estoy preguntando si es menor o igual a 60, sino que esté entre 40 y menor a 60. Entonces, esta condición también es falsa, porque recordemos que number2 es 60, ¿no? Aquí, number2 es 60, y estoy preguntando si 60 es menor a 60. 60 es menor a 60, esto es falso. Acuérdense que cuando operamos un falso con un AND, operamos un falso, el resultado completo de la operación es falso. Esto indica que esta instrucción de acá no se ejecuta. La última que se ejecuta es el else, la última condición, la de cuando ya todas las opciones, todas las condiciones fueron falsas, entonces no se imprime esto o se ejecuta esta instrucción. No se cumplió ninguna de las condiciones anteriores. ¿Qué pasa si yo cambio el valor de number2? Voy por acá, cambiar el valor de number2. Por ejemplo, digamos que number2 puede ser 10. Imprimimos el valor de 10 y vamos a ver dónde caemos en estas opciones que tenemos aquí. Cuando number2, ahí creé otra variable, number2. Entonces, cuando number2 es igual a 10, y miramos dónde estamos en estos diferentes rangos o en estos diferentes intervalos, number2, siendo menor a 10, nos muestra que la salida es menor a 20. Siendo igual a 10, nos muestra que la salida es menor a 20. Entonces, es esta condición. Cuando number2 es menor a 20, nos imprime esta situación que está acá. Si nosotros ahora a number2 le asignamos un valor igual a 30, vamos a volver a ejecutar. Ahora ya no caemos en esta parte cuando number2 es menor a 20, sino que ahora caemos en esta parte cuando number2 está entre 20 y 40. La variable number2 está entre 20 y 40. Eso es lo que nos aparece impreso acá, ¿no? Cuando cambiamos el valor de la variable number2. Ahora voy a colocar aquí 50. Voy a colocar number2 igual a 50. Es decir, number2 está entre 40 y 60. Debería imprimirse que la variable number2 está entre 40 y 60. Vamos a ver si es cierto, ejecutamos. Y dice la variable number2 está entre 40 y 60, efectivamente, porque number2 vale 50. ¿Sí? Y ya el último caso sería que number2 sea igual a 60 o más. 60 o superior, 60, 61, 60 en adelante. Entonces, number2 es igual a 60 y dice no se cumplió ninguna de las condiciones anteriores, que fue esta salida que nos dio por defecto. ¿Listo? Bien, voy a guardar todo esto que está acá para que ustedes puedan refrescar y vayan mirando todo lo que vamos avanzando nosotros hasta acá. Déjenme ver si hay preguntas. No. Bien, vamos con el repli. Tenemos nuestro if, que más viene. Condicional, funciones adicionales. Ok, ya iremos adentrándonos en estas funciones adicionales, slicing, listas. Vámonos con el concepto de las listas, ¿vale? Vamos a hablar de listas, entonces, recordemos los conceptos de listas por acá. Arreglos de datos. ¿No? Vamos a hablar de las listas. Entonces, vamos a empezar a hacer agrupaciones de valores, agrupaciones de datos. A esto lo vamos a llamar arreglos de datos. El primer arreglo de datos que vimos es la lista. Entonces, para una lista, puedo utilizar cualquier nombre para las variables que voy a almacenar, ¿no? Entonces, vamos a hablar de variable 1, ¿listo? Variable 1 va a ser una lista. Y decimos que una lista se define con el paréntesis cuadrado y puedo colocar aquí los valores 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo aquí la lista y la voy a imprimir la lista variable 1. ¿Listo? Variable 1. Ejecutamos. Entonces tenemos aquí nuestra variable 1 va a almacenar un arreglo de datos, es decir, varios datos en conjunto. ¿Listo? Ese arreglo de datos lo vamos a imprimir acá. Nos imprime 1, 2, 3, 4, 5. Las listas entonces se van a diferenciar precisamente porque están delimitadas con el paréntesis cuadrado. ¿Qué podemos hacer con las listas? Bueno, podemos hacer, por ejemplo, indexar, es decir, apuntar hacia algún valor en la lista, alguno de estos datos, alguno de estos valores. Recordemos que las listas empiezan a almacenar los valores desde la posición 0, o sea, el primer valor va a estar en la posición 0. Voy a cambiar un poco los datos de variable 1. Voy a decir que el primer dato es 98 por acá, 76 por acá, 54 por acá, 32 y coloquemos aquí 19, ¿listo? Estos van a ser los datos de nuestra lista. Ahora, puedo apuntar a cualquiera de las posiciones de esa lista utilizando valores índice. Entonces me voy aquí,
index. A esto lo llamamos index. Casi siempre se utiliza el anglicismo indexar o indizar, hacer un valor índice o acudir a un valor índice, ¿de acuerdo? Entonces vamos a irnos a un valor índice. Recordemos que se empiezan a guardar, los valores índices son las posiciones, ¿no? Y vamos a empezar con los valores índice, bueno, la posición inicial mejor, utiliza el valor índice 0. Para acudir a ese valor índice 0, entonces lo que nosotros hacemos es colocar el nombre de la lista y después el paréntesis cuadrado, ¿no? Y aquí colocamos un 0. Aquí nos va a imprimir, nos imprimiría el primer elemento de la lista variable 1. El primer elemento es el elemento ubicado en la posición 0, por eso colocamos paréntesis cuadrado 0. Y nos muestra ese valor de 98. Podemos mirar cualquier posición, ¿va? Podemos mirar cualquier posición, por ejemplo, la posición 1, 2, 3, 4, 5, la posición 5, podemos hacer aquí con el index, la posición 0, 1, 2, 3, 4, perdón, 4, empecé a contar desde 1, 4. Entonces, podemos ver la posición 4, vamos por acá, la posición 4 que nos va a mostrar el último valor, ¿no? Recordemos que iniciamos en la posición 0. Posición 0, 1, 2, 3 y 4. El último valor será el de la posición 4. ¿Qué error me entregó cuando coloqué un índice por fuera del valor límite en esa lista? Miren, aquí coloco posición índice 5. El error que me arrojó fue un error que se llama un index error, ¿sí? Un error por índice, un error de índice. El índice de la lista se sale del rango. Entonces aquí vamos a corregir, simplemente corregimos, colocamos un índice que esté dentro del rango de la lista y ejecutamos y listo, estuvo, ¿listo? Pero también podemos hacer algo que llamamos el slicing, ¿no? Print, slicing. Entonces también podemos hacer algo que se llama el slicing, es decir, tomar alguna sección de los datos. Por ejemplo, imaginemos que quiero tomar los 3 primeros datos de esta lista, de la lista que se llama variable. Quiero tomar estos 3 primeros datos. La sintaxis es similar al indexing, pero en esta ocasión, dentro del paréntesis cuadrado, vamos a colocar un valor inicial y un valor final que me indique esa agrupación de términos. Miren, esta agrupación de términos inicia en la posición índice 0 y termina en la posición índice 2, ¿cierto? Esto es lo que tenemos aquí. Quiero ver 0, 1 y 2. Quiero ver las posiciones índice 0, 1 y 2. En nuestro slicing vamos a colocar la posición índice 0, efectivamente, pero la posición de finalización la vamos a colocar en una posición adicional. Es decir, voy a decirle que vaya desde 0 hasta 3. Aunque va a ir, realmente se va a imprimir desde 0 hasta 2. Voy a colocarle aquí en el slicing 0, 2 puntos, 3. Y 2 puntos es ese separador que me indica cuando estoy separando el valor inicial y el valor final. Estoy diciéndole que quiero ir desde la posición 0 hasta la posición, realmente voy hasta la posición 3 menos 1, ¿no? Pero estoy diciéndole desde la posición 0 hasta la posición 3. Entonces, aquí estoy tomando esos 3 primeros valores con el slicing. Entonces, vemos aquí cuando ya imprimimos variable desde 0 hasta 3, nos imprime variable desde 0 hasta 2, realmente desde 0 hasta 2, inclusive 2, ¿no? Es decir, el valor final no se incluye. El último dato, el último valor, no se incluye, ¿vale? Podemos también imprimir desde algún valor en específico hasta el valor final, ¿sí? Una forma de decirle que vaya hasta el valor final, voy a decirle que me imprima estos 3 últimos dígitos, ¿listo? O términos. Voy a decirle que me imprima estos 3 últimos términos. El 54 está ubicado en la posición 2, ¿no? Miren que la posición inicial es la posición 0, que es el 98, la posición 1, que es el 76, y la posición 2, que es el 54. Entonces voy a decirle que vaya o que inicie en la posición 2. Vamos a iniciar en la posición 2. Vamos con la posición 3 y la posición 4. O sea, debería yo colocarle aquí hasta la posición 5 para que me imprima esos 3 dígitos. Vamos a ver qué pasa si le coloco aquí la posición 5. Acuérdense que no tenemos posición 5 en nuestra variable 1. Entonces vamos a decirle que vaya desde la posición 2, es decir, desde el 54 hasta la posición 5. Es decir, ahí le estoy tratando de decir que quiero que vaya hasta la posición 4. Vamos a ver qué pasa, aunque la posición 5 no está, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando ejecutamos este código que está acá. Me hace un slicing tomándome desde la posición 2, espero que se alcance a ver aquí, desde la posición 2, desde el 54, posición 2, 3 y 4. Si yo en el slicing, ahora yo le digo, quiero que vaya desde la posición 2 hasta la posición 6, miren, aquí le estoy cambiando y ejecuto. Vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí me está mostrando los valores. Con slicing, al parecer, no nos genera error, el mismo error que nos generaba con indexing, ¿cierto? Si yo coloco un valor índice que se sale del rango de la lista de números, esto ya me genera error. Pero parece que con el slicing, el valor de finalización no tiene ningún inconveniente. ¿Será que el valor de inicio sí tendrá algún inconveniente? Digamos que vamos a ir desde la posición 2 hasta la posición 8, es decir, desde el 54
hasta la posición 8. Bueno, me imprime los últimos 3 dígitos. Pero ¿qué tal si le digo ahora que ya no quiero ir desde la posición 2? Tengo aquí la posición 3, tengo aquí la posición 4. Voy a decirle que inicie en la posición 5, desde la posición 5 hasta la posición 8. Vamos a ver si nos entrega algún resultado, si nos entrega algún error. Resulta que no nos entrega un valor, no nos entrega un valor, nos entrega una lista vacía, pero tampoco nos generó error, ¿cierto? El que no nos haya generado error es algo bueno para la ejecución del código, porque le da continuidad al código, ¿cierto? Pero la lista que nos entrega o el resultado que nos entrega de impresión es vacío, ¿listo? Es un resultado vacío. Voy a volver aquí 2 hasta 5, de 2 hasta 5, ¿listo? Para que me imprima esos 3 últimos dígitos, el 54, el 32 y el 19, ¿vale? Listo. Ahora lo que voy a hacer es simplemente decirle que quiero que me imprima desde la posición 2 hasta la posición final, y en esta oportunidad voy a suponer que no sé de qué tamaño es la lista de variable 1. No conozco el tamaño de la lista de variable 1. Entonces tenemos 2 opciones para que nos imprima desde la posición 2 hasta el final. La primera opción es colocando como valor final -1, decirle que vaya desde 2 hasta -1, vamos a ejecutar, desde 2 hasta -1, bueno, pero esto nos va a omitir el último valor, esta no la tengamos en cuenta, más bien tengamos en cuenta esta segunda opción, que es no colocarle ningún valor después del 2 puntos. Aquí, en esta parte, no le colocamos ningún valor, donde coloqué estas X, no colocamos ningún valor. 2 puntos y terminamos. Entonces colocamos ahí el 2 y el 2 puntos y nos imprime toda la lista desde 2, desde la posición índice 2, me refiero, la posición índice 3, la posición índice 4 y listo. Nos muestra el valor de la lista desde la posición 2 hasta el final, ¿vale? Bien, tenemos aquí slicing, bueno, esta es una manera de hacer slicing. También lo podemos hacer con las tuplas, ¿no? Entonces vamos con el otro arreglo de datos, voy por aquí. Arreglos de datos, y aquí vamos a hablar de las tuplas. Las tuplas se definen, voy a tomar esto que está aquí, voy a tomar esta celda que es una lista, voy a copiar todo esto, lo voy a seleccionar y lo voy a copiar, variable 1, lo voy a copiar en la parte de abajo, acá. Entonces, en los arreglos de tipo tuplas, voy a colocar este código que está aquí. Para que sea una tupla, ya no voy a utilizar el paréntesis cuadrado, sino que ahora voy a envolver mis datos en un paréntesis circular. ¿Ven la diferencia? Estamos utilizando variable 1 ahora como si fuera una tupla, es decir, todos los valores van a estar en paréntesis circular. Vamos a imprimir los valores de variable 1, vamos a hacer index en variable 1 y vamos a hacer slicing en variable 1. ¿Listo? Vamos a ejecutar todo esto que está aquí. Entonces, toda la selección se puede hacer en una lista o en una tupla. La diferencia es que una tupla viene definida con paréntesis. ¿Puedo cambiar los valores de una lista? Claro que sí. Los valores de una lista los puedo cambiar. Entonces, aquí voy a colocar print cambiando valores de una lista. Entonces, aquí voy a colocar, por ejemplo, en la posición de variable 1, para la lista variable 1. En la posición, digamos que en la posición 0, ¿sí? En la posición 0, quiero colocar ya no un 98, sino un 200. Quiero que vaya en la posición 0 de la lista variable 1, quiero que vaya un 200, ¿listo? Voy a imprimir el valor de variable 1 después de realizar esa operación. Entonces aquí tengo variable 1 en la posición 0 igual a 200 y luego imprimimos variable 1. Vamos a ver cuánto nos da esto. Vamos por acá. Entonces, miren, la primera impresión, la que está aquí arriba es variable 1, ¿cierto? El primer valor es 98 y la última impresión de variable 1 nos muestra que el primer valor cambió a 200, este que teníamos acá. Con las tuplas no podemos hacer eso. Voy a colocarlo aquí en un print. Con una tupla no se pueden cambiar los valores de la misma. O sea, no podemos cambiar los valores de una tupla, ¿de acuerdo? Este valor que está acá no lo podemos cambiar. Si yo ejecuto este código, no me va a generar ningún problema, pero si yo llego a decirle que aquí en variable 1, para esta celda, variable 1 resulta ser una tupla. Si yo quiero decirle a variable 1 en la posición 0, quiero que sea igual a 200 y ejecuto, pues de una voy a tener un error de tipo, porque me va a decir que la tupla no soporta esta asignación, no soporta una asignación. O sea, una tupla no permite que se le cambie algún valor de ella. ¿Listo? Aquí quiero que vean lo siguiente. Voy a ejecutar la que está aquí. Voy a ejecutar esta que está acá, ¿de acuerdo? Es el arreglo de datos tupla, o sea, variable 1 es tupla. Para esto voy a abrir aquí nuestro menú de variables. Nuevamente abro el menú de variables, le doy clic acá para que me muestre las variables que tengo. Me dice que en este momento la variable 1, es una variable de tipo tupla, ¿de acuerdo? Porque acabé de ejecutar este código que está acá subrayado,
que viene después de la tupla. Pero si yo me voy a la sección donde hablo del tipo de datos lista, aquí en esta celda, cuando la variable 1 es una lista, entonces si yo ejecuto esto que está aquí, vamos a ver cómo cambia nuestro tipo de datos. Vamos a ejecutar esto que está aquí, Shift Enter, y resulta que ahora aquí, si ustedes se dan cuenta, ya cambió nuestro tipo de dato de la variable 1. Ahora cambió a una lista. Ahora tenemos aquí una lista. El número de ítems es el mismo y nos muestra el valor. Cuando nos paramos encima de la variable, ahí nos va a mostrar el valor, ¿vale? Pero ya podemos saber qué tipo de dato es una variable simplemente desplegando esa sección de variables o ese menú de variables. ¿Listo? Bien, voy a guardar nuevamente control S para que ustedes puedan ver ese código. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por acá. Tenemos listas, tuplas, funciones de listas. Ya iremos trabajando con algunas funciones de listas. Aquí tenemos que funciones de listas. Bueno, ordenar, inverso, Vamos con otro tipo de dato. Sabemos que está el conjunto, pero vamos con un tipo de dato importante que es el diccionario. ¿Listo? Con el diccionario voy a colocar acá. Aquí. Aquí. Arreglos de datos. Voy a colocar diccionario. Seguimos con arreglos de datos de tipo diccionario. Y aquí, en el diccionario, nosotros ya no vamos a tener un arreglo como el que teníamos con las listas y las tuplas, sino que ahora vamos a tener un conjunto de datos como lo que tendríamos en una tabla, ¿cierto? Entonces, si me permiten, abramos por acá un momentico Excel. A ver. Bien, entonces, vamos a suponer, por acá, hagamos un exactamente. Vamos a suponer que tenemos nosotros una tabla donde vamos a colocar el nombre, el apellido, el código, el documento, bueno, no sé, teléfono. Nombre, teléfono y edad, ¿vale? Y aquí podemos colocar el nombre de Pedro, teléfono 123, edad 32. Aquí vamos a colocar Pablo, teléfono 456 y edad 45, ¿vale? Y aquí vamos a colocar a Juan, edad 7, 8 y 9, edad 23, ¿listo? Vamos a colocar estos registros que están acá. Resulta que lo que tenemos aquí arriba, los títulos de cada columna, van a ser las etiquetas de los datos. Y nosotros, dentro de nuestra terminología del diccionario, lo vamos a llamar las claves o las llaves, ¿listo? Claves o llaves. Esto que está aquí van a ser las claves o llaves. Cada uno de los valores que tenemos aquí los vamos a llamar precisamente así, como lo que acabé de decir hace un momento, valor, ¿listo? Los vamos a llamar valores. Entonces, el diccionario va a tener una sintaxis de tipo clave-valor o llave-valor, ¿listo? Tenemos aquí la clave nombre, viene con el valor Pedro, Pablo y Juan, 3 valores, o mejor dicho, un valor tipo lista, es mejor colocarlo así, un valor tipo lista que va a almacenar 3 nombres. La clave nombre tiene una lista de valores. Pedro, Pablo y Juan. La clave teléfono, una lista de teléfonos. La clave edad tiene como valores una lista de edades. Vamos a colocar entonces esta tablita aquí. Voy a hablar del diccionario. Diccionario 1. Dictionary 1. Vamos a llamémoslo tabla. Llamémoslo tabla. ¿Sí? Tabla 1. Tabla 1 en español, qué carambas. Tabla 1. ¿Listo? Para definir un diccionario, para definir esta tabla que tenemos aquí, utilizamos el delimitador de las llaves, estas llavecitas que tenemos, ¿listo? Y empezamos a definir la pareja clave y sus valores, ¿listo? La clave en esta ocasión es nombre. Como es una cadena de caracteres, utilizamos la comilla simple, voy a colocar aquí nombre, y después de esa clave colocamos dos puntos, y luego el valor. El valor es una lista de nombres, ¿cierto? Pedro, Pablo y Juan. Vamos a colocar aquí Pedro, Pablo, y Juan. ¿Qué pasa con estos nombres? También, estos nombres son cadenas de caracteres. Entonces vamos a colocarlos con la comillita simple, ¿listo? O la comillita doble, cualquiera de las dos se puede colocar. Entonces tenemos aquí, la primera columna viene con su clave y su valor, ¿listo? Es decir, esta primera columna que tenemos acá viene con su clave y su valor. Vamos con la siguiente columna, clave-valor, ¿se acuerdan? Teléfono, vamos con la clave teléfono, y para separar columnas o datos o elementos, aquí tenemos una columna, ¿cierto? Para colocar la siguiente columna utilizamos el separador de la coma. Entonces aquí coloco una coma y me voy ahora con la clave teléfono. Teléfono, y después de esa palabra teléfono colocamos dos puntos, y resulta que teléfono viene también como una lista, ¿no? Una lista de valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
como teléfono es de tipo numérico, estos valores son numéricos, ya no necesitamos colocarles comilla simple. Esto ya no necesitamos hacerlo. ¿Listo? Bueno, a menos que usted quiera describirlos de esa manera, pero no, por ahora no lo vamos a hacer. Para que se vea más ordenado esto, voy a saltar acá, voy a saltar en cada uno de los elementos. Eso. Hice aquí un salto de línea. Esto es permitido para crear los diccionarios, pues para que se vean un poquito más ordenados, ¿no? Esto me lo permite hacer. Saltar, tomar los datos de la primera columna, luego en la siguiente línea los datos de la segunda columna, y aquí en los datos de la segunda columna voy a colocar también un salto de línea, pero en los datos de la segunda columna al final voy a colocar la coma para darle nuevamente un salto de línea y colocar los datos de la tercera columna, la edad, 32, 45, 23. Vamos a colocar aquí entonces edad, y luego viene nuestro dos puntos, luego viene la lista, 32, 45, 23. ¿Listo? Y hemos terminado ya nuestra tabla, que tiene una estructura de un diccionario, ¿vale? Tiene una estructura de tipo diccionario. ¿Qué podríamos pensar con los valores? Podemos pensar que los valores pueden ser cualquier tipo de dato, pueden ser cadenas de caracteres, pueden ser números, pueden ser valores booleanos, pero también pueden ser arreglos, como acá. Este arreglo es una lista, los valores pueden ser una lista, los valores pueden ser una tupla, los valores pueden ser un conjunto, o también supongamos que los valores son un diccionario, ¿no? En este caso estaríamos hablando de varias tablas, por así decirlo. Si yo llego y digo que la columna nombres va a tener ya no como valores una lista de nombres, sino que ahora va a tener como valores otra referencia a tablas, por ejemplo, Pedro por acá. Pedro, resulta que Pedro tiene apellido. Pero digamos que tiene apellido, tiene teléfono, o bueno, el teléfono ya está. Tiene apellido, tiene documento, ¿cierto? Tiene algunas características. Entonces, Pedro tiene esto, pero también lo tiene Pablo, también lo tiene Juan. Entonces, podríamos decir que podemos adicionarle cada una de esas características aquí. Ya no colocamos esto como un tipo de dato lista, sino que ahora lo colocamos como un tipo de dato también diccionario, colocando las parejas clave-valor. Entonces, nuevamente, va una clave, dos puntos y un valor. Esto nos extiende aún más la agrupación de estos arreglos o la agrupación de elementos. Por ahora, es importante entender que estos valores que están aquí pueden ser cualquier tipo de dato. Pueden ser números, letras, o incluso listas, duplas o conjuntos. También podemos colocar aquí los mismos diccionarios, otro diccionario, ¿listo? Cualquier tipo de dato pueden ser estos valores que están acá. Nosotros utilizamos este ejemplo, de esta tabla para referenciar o colocar en un formato la tabla 1, colocar esos valores de la tabla 1 en un formato. Si yo imprimo, vamos a imprimir tabla 1, imprimimos tabla 1, alejémonos un poquito, mucho. Entonces, si imprimimos tabla 1, vemos todos los datos así en el chorrero, en una sola línea. Ya no los vemos así como los fuimos adicionando, sino que vemos todos los datos en una sola línea. Si tuviéramos más datos, entonces seguirían viendo, termina el salto de línea y se continúan viendo en la parte de abajo, ¿no? Pero se van a imprimir los datos así, tal cual como vengan todos en una sola línea dentro de mi formato, ¿vale? Eso es lo que pasa con el diccionario, y el diccionario va a tener algunas otras funciones, algunas otras operaciones, ya hablamos de ellas en la sección del Replit, cuando vimos Python con Replit, ya hablamos de ellas, pueden repasarlas. Si necesitamos acudir a alguna de estas funciones del diccionario, las llamaremos nuevamente. ¿Listo? Bien, tenemos aquí dos funciones, diccionario y diccionario 2. Vamos a hablar ahora de otra palabra reservada en Python, que es el while. ¿Listo? El while, vámonos aquí con texto. A ver, déjenme ver cómo está esto ordenado. Tenemos aquí comentarios, operadores. Vamos a ver si utilizo aquí en la parte de condicional. Voy a hacer algún comentario recordando Python. Bueno, ya estoy recordando Python. Vámonos hasta el final. Entonces, aquí voy a colocar un nuevo texto. ¿De acuerdo? Coloquemos un nuevo texto, un nuevo subtítulo, y en esta ocasión me voy con la palabra reservada while. La palabra reservada while va a ocasionar algo que vamos a llamar como un ciclo. Entonces, voy a llamarlo ciclos, y para esto voy a utilizar la palabra while. ¿Listo? Puntos. Entonces, vamos a hablar de ciclos, ¿no? Y nos vamos con el while. ¿Qué es lo que hace el while? Primero que todo, vamos a hablar de la sintaxis del while. ¿Listo? Sintaxis, es decir, la manera en la que debe ir escrita, estructurada, o el orden de escritura de cada instrucción. En esta ocasión, la instrucción es while. ¿De qué manera debe ir escrito el while? Viene la palabra reservada, while. Luego viene una condición y luego viene un dos puntos. ¿Listo? Viene while, la condición y sus dos puntos. Cuando se le da enter, resulta que automáticamente Python
entrega un margen de tabulado, por acá, nos entrega un margen de tabulado o deja el cursor titilando en un margen de tabulado. Y aquí este margen de tabulado indicará que puedo escribir instrucciones que se van a ejecutar, que se ejecutarán cuando la condición sea verdadera. Entonces tenemos aquí el while, nuestro while, ¿cierto? Viene la palabra reservada, después viene la condición, que puede ser a manera de pregunta, cuya respuesta solo puede tener falso o verdadero. La condición solo puede darse como falso o verdadero. Y después vienen 2 puntos, le damos enter, viene un margen de tabulado, donde se pueden colocar aquí, después de ese margen de tabulado, se pueden colocar las instrucciones que se van a ejecutar, instrucción o instrucciones que se van a ejecutar cuando la condición sea verdadera. ¿Listo? Esta va a ser la sintaxis de nuestro while. Bien, podemos realizar lo siguiente. ¿Se acuerdan de la variable boolean? Sí, tenemos por aquí boolean 1. Tenemos nuestra variable boolean 1. Decimos que la variable boolean es una variable que está almacenando un valor. Vamos a ver. Boolean 1 en este caso está almacenando un valor true, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es colocar aquí un while y dentro de la condición voy a colocar el resultado de boolean. Acuérdense que la condición finalmente puede ser o true, aquí, o true, ¿cierto? O false. O false. La condición puede ser true o false, ¿cierto? Pero aquí en la condición voy a colocar directamente el valor. Puedo colocar true, puedo colocar false. Lo que voy a colocar es el valor de la variable boolean, ¿listo? Voy a colocar el valor de la variable boolean. Sé que la variable boolean es true, entonces este while se va a ejecutar como true cuando la variable sea true, ¿de acuerdo? Vamos a estar ejecutando while siempre que la condición sea true. ¿Qué vamos a hacer? Voy a colocar aquí un print indicando que estamos dentro del ciclo while. ¿Listo? Estamos dentro del ciclo while. Entonces, si yo ejecuto esto, siendo boolean true, vamos a quedarnos adentro del ciclo while. Voy a ejecutar, aquí que me dice un más boolean. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice que on match. Ok. Vi que tenía aquí este símbolo, no lo había visto. Una llave de más, se me fue una llave de más. Listo, vamos a ejecutar. Entonces, tenemos boolean 1 es true. Y decimos que mientras nuestra condición sea true, vamos a estar imprimiendo, estamos dentro del ciclo while. Si ustedes se dan cuenta, aquí la salida está imprimiéndose precisamente eso, que estamos dentro del ciclo while. Se imprime y únicamente se va a detener si yo llego y le doy aquí en la ejecución, en el stop, dentro del círculo hay un cuadrado, un símbolo de detener, parar, stop, interrumpir la ejecución. Entonces, voy a interrumpir la ejecución, voy a detenerla. También puedo utilizar las teclas de acceso rápido, control M. Entonces, me voy aquí. Vamos a ver, control M, control MI. Entonces, control MI es para detener. Entonces, si está usted dentro de este ciclo infinito, puede detenerlo colocando este botón de stop, de detención o control MI. Estamos dentro del ciclo while, ya se detiene. Aparece esto en rojo indicando que tuvimos que interrumpir este ciclo de manera abrupta. Tuvimos que hacer una interrupción. También hubiera podido servir que en vez de colocar la variable boolean, colocó el valor true, ¿no? Vamos a tener exactamente la misma ejecución. Aquí tendríamos exactamente la misma ejecución. Miren que se está ejecutando esa impresión, y si la dejamos avanzando nunca va a terminar. Por eso es que a esto se le llama un ciclo infinito. A menos que nosotros la detengamos, pues vamos a terminar el ciclo, vamos a dar por terminado ese ciclo, ¿de acuerdo? Bien. Otra cosa. Bueno, aquí voy a colocar algo como la condición es, ¿listo? Se va a ejecutar la condición es true. Siempre que tengamos, entonces, en nuestra condición, vamos a ver por acá. Siempre que nuestra condición en el while sea true, se va a estar ejecutando ese ciclo. ¿Cuándo va a terminar? Pues cuando la condición sea falsa. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Voy a detener aquí esta ejecución y para hacer eso, lo que voy a tomar es aquí, nuevamente, me voy con mi variable boolean 1. ¿Listo? Esta variable boolean 1 decimos que inicialmente es true. Me voy a ir dentro del ciclo, es decir, aquí después del while viene el margen de tabulado y adentro del ciclo voy a cambiar el valor de boolean 1. Voy a decirle ahora que boolean 1 es igual a false.
Vamos a decirle que boolean1 es igual a false. Aquí, boolean1 al principio es true. Como es true, se ejecuta esta condición, se ejecuta este print que está dentro del while, ¿cierto? Es decir, la condición es true. Se ejecuta este print y luego, como se ejecuta ese print, luego cambia el valor de boolean. El valor de boolean cambia ahora a false. Como el valor de boolean1 de la variable cambió a falso, cuando regresamos al while una vez que ya hemos ejecutado todo lo que está dentro del while, es decir, todas las instrucciones que tienen este margen de tabulado. Una vez que llegamos a nuestra última instrucción de repetición, regresamos al while para preguntar qué pasa con nuestra condición. En este caso, ¿qué pasará con nuestro valor de variable? Si la variable es verdadera o sigue siendo verdadera, entonces aquí se va a seguir ejecutando este ciclo que está dentro. Pero si la variable ahora es falsa, si la condición es falsa, que es lo que estamos diciendo que haga acá, si la condición es falsa, simplemente no se ejecuta esto, se da por terminado ese ciclo. Vamos a ejecutar esto que está acá. Vamos a ejecutar eso que está ahí, entonces me imprime el valor de boolean1 es true, y luego me dice que mientras boolean1 sea verdadero, va a imprimir la condición es true. Pero la imprime, sí, efectivamente imprime la condición es true, pero la siguiente tarea es tomar la variable boolean1 y hacerla igual a falso. Esa es la última instrucción del while. Luego, cuando regresamos al while para ver cuál es el valor de esa condición, que realmente es una variable, nos dice que esa condición es falsa, por lo tanto termina el ciclo. Solo se imprimió esto una sola vez. Aquí podemos utilizar esta variable como una variable de tipo booleano, así como lo tenemos acá, o la podemos usar como una variable de tipo numérico. Por ejemplo, vámonos con la variable number, creo que es, por acá que tenemos variables. Tenemos la variable number1. Bueno, la variable number solito. Está almacenando el valor de 10. Me voy con la variable number solito. Listo, vamos a imprimir la variable number. Resulta que yo voy a hacer ahora un while preguntando. Y aquí esto. Me dice, number no está definida. Bueno, ejecutémosla aquí. Entonces aquí coloquemos number igual a 10. ¿Listo? Bien. Tenemos entonces nuestra variable number, la imprimimos y vamos a preguntarnos que, vamos a decir que mientras que number sea menor a 20, haga lo siguiente, me imprima la variable es menor a 20. La variable es menor a 20. Mientras que number sea menor a 20, la variable es menor a 20. Pero dentro del ciclo voy a modificar el valor de esta variable para que no se me quede en un ciclo infinito. Voy a decirle a number que se incremente en 1. ¿Se acuerdan cómo incrementar en 1 una variable? Con el operador de asignación más igual. Entonces voy a colocarle number más igual a 1. ¿Esto qué hace? Si number es igual a 10, al ejecutar esta instrucción, number va a ser igual a 11. Si number es igual a 11, al ejecutar nuevamente esta instrucción, number se incrementa a 12. Cada vez que se ejecute esta instrucción, number se va a incrementar de 1 en 1. ¿Listo? Entonces, tenemos en la primera instrucción, number es igual a 10, se imprime ese valor de 10. Luego preguntamos, ¿será que number es menor que 20? La respuesta es sí. Como la respuesta es sí, vamos a ejecutar lo que está dentro del while. Se imprime la variable es menor a 20 y luego se incrementa number en 1. Terminamos de ejecutar todo lo que está dentro del while. Como ya terminamos de ejecutar lo que está dentro del while, regresamos al while para preguntar la condición en qué valor se encuentra. Nuestra condición es number menor que 20. Con esta última ejecución, number se hizo 11, ¿no? Porque acuérdense que number valía 10, pero con esta ejecución, number se hizo 11. Entonces ahora preguntamos cuál es el estado de la condición. 11 es menor a 20, la respuesta es sí, entonces se ejecuta lo que está dentro del while. Se imprime la variable es menor a 20 y se incrementa la variable number. Ahora number vale 12. Como ya ejecutamos la última instrucción que tiene este margen de tabulado, la última instrucción después del while que tiene este margen de tabulado, es esta que está acá, que me deja number igual a 12, entonces regresamos al while. Cuando regresamos al while preguntamos por el estado de la condición. Number es menor a 20, number vale 12, ¿no? Entonces 12 sí es menor a 20, por lo tanto se ejecuta otra vez este ciclo y se va a ejecutar siempre que number sea menor a 20. ¿Cuántas veces se va a imprimir esto? La idea es imprimirlo unas 10 veces, ¿no? Porque es el número de repeticiones que se debe hacer para incrementar number. En el momento en el que number llegue a 19 y se incremente, se ejecute esta operación, hace que number sea igual a 20, ¿cierto? Number pasa de 19 a 20. Al ejecutar esta instrucción, hace que number pase de 19 a 20. Como ya se ejecutó la última instrucción del while, entonces regresamos al while para ver cuál es la situación de nuestra condición. La condición es number menor que 20. Entonces, 20 es menor a 20. Estamos preguntando, ¿será que 20 es menor a 20? La respuesta es no. 20 es igual a 20, ¿no? Pero 20 no es menor que 20. Entonces, aquí la condición es falsa, por lo tanto, se acaba el ciclo. Esto ya no se ejecuta. Lo que está dentro del while ya no se ejecuta, sino que se continúa con la ejecución. Se termina ese ciclo. Vamos a ejecutar para ver qué es lo que pasa. Y resulta que por aquí nuestra ejecución nos muestra la variable es menor a 20, nos lo muestra
unas 10 veces, 2, 4, 6, 8, 10 veces, ¿listo? Nos imprime este texto 10 veces, este texto que está aquí, nos lo imprime 10 veces. También podemos cambiar la impresión de este texto por la impresión del valor de la variable, cuánto valdrá la variable number. En cada ciclo nos va a imprimir el valor de la variable number. Entonces, si la variable number inició siendo 10, y aquí imprimimos la variable number, voy a concatenarlo. Number inicia con puntos. Number inicia con, y aquí colocamos el valor de la variable number, ¿cierto? Que es ese 10. Entonces, después venimos a imprimir el valor de esa variable y se va a terminar ese ciclo, se va a terminar esa impresión cuando ya no se cumpla esta condición. Es decir, cuando number sea 20 o superior. Cuando number ya no sea menor a 20. ¿Listo? Vamos a ejecutar acá. Entonces empieza, number inicia con 10, esta es la primera impresión, y aquí vamos a estar imprimiendo nuestra variable number. Entonces, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta el 19. Cuando llega a 19, bueno, sí, cuando number es 19, 19 es menor que 20, sí, entonces se imprime ese 19. Pero la última instrucción, number más igual 1, nos dice que tomemos ese 19 que está almacenado en number y ahora va a ser 20, es decir, que number lo incrementemos a 20. Number ahora vale 20 y regresamos al while para ver cuál es el estado de nuestra condición. 20 es menor a 20, falso, no, entonces ya no se ejecuta lo que está aquí adentro. La última ejecución, recuerden, fue 19, que es precisamente esa ejecución que tenemos ahí, ¿listo? Bien, esto va a pasar entonces con los ciclos, el ciclo while, y el último ciclo del que vamos a hablar es el ciclo for, ¿listo? Vamos a hablar del ciclo for y yo creo que ya con esto estaríamos listos, déjenme ver, bueno, haríamos un repaso de funciones, ya con esto haríamos un repaso de funciones para avanzar en el concepto de la librería NumPy, perdón, ¿vale? Esto, tenemos por acá. Bien, bueno, entonces vámonos, cancelemos esto, vámonos con nuestros ciclos for, y igual vamos con el for. Recuerden, si hay preguntas, adelante. Vamos a ver si tenemos preguntas. Nada por aquí, nada por acá, como dice el mago. A ver, cerremos este valor de variables. Voy a colocar ahora ciclos for. ¿Listo? Vamos con ciclos for. Bien, vamos con el ciclo for, ¿listo? Para hablar del ciclo for, frecuentemente se habla inicialmente de los arreglos, sean virtuales o no. Necesariamente tenemos que recordar los arreglos. Recordemos que hablamos de las listas y que hablamos también de las tuplas, ¿no? Podemos utilizar este tipo de arreglos para los ciclos for, pero voy a utilizar un arreglo frecuente que es la función range, que es como una especie de arreglo virtual, ¿no? Realmente range no retorna ningún valor. Range no nos devuelve ningún valor. Range almacena un objeto virtual, retorna un objeto que produce una secuencia de valores enteros, que inician en el valor que uno le coloque y terminan en el valor que uno le coloque. ¿Listo? Simplemente es un objeto que produce una secuencia de valores enteros. Entonces voy a colocar aquí range y voy a colocar adentro un valor, por ejemplo, digamos que 12, ¿cierto? Aquí estoy, perdón, aquí estoy definiendo un objeto virtual. Si yo le doy imprimir a este range, print range 12, me va a decir que es un objeto de tipo rango que inicia en 0 y termina en 12, ¿cierto? Eso es un range 12. Es un objeto que inicia en 0 y termina en 12. Si yo voy a copiar esto que está acá, lo voy a pegar. Si yo al range lo envuelvo, ya no en una función de impresión, sino que lo envuelvo en una función tipo lista, es decir, le voy a decir al range que ese objeto, este rango de números del 0 al 12, me lo convierta en una lista. Vamos a ejecutar para ver qué me muestra. Si yo paso ese rango de números del 0 al 12, este range del 0 al 12, lo paso en una lista, entonces tendría yo la lista de números desde el 0 hasta el 11, ¿cierto? Porque range va a tomar el último dígito, el último número, una posición anterior, ¿listo? Si yo le digo range 13, entonces ahí sí va a llegar hasta el 12, ¿de acuerdo? Bien, entonces esto es lo que me va a permitir la función range, un arreglo virtual aquí. Tuve que llamar la lista para ver cómo se organizarían estos números, pero más allá de eso, simplemente vamos a utilizar la función range y ya deberíamos tener por entendido que con la función range y un número vamos a hacer un recorrido desde 0 hasta antecitos de ese número que digitemos acá, ¿listo? Ahora voy a volver aquí al print. Y esta vez voy a colocar range con un valor inicial, en esta ocasión digamos que 3,12, ¿listo?
Aquí voy a cambiar la impresión. La primera impresión fue range 12. La segunda impresión va a ser range desde 3 hasta 12. Cuando imprimimos, se crea un arreglo de números o un objeto de valores enteros que inician en 3 y terminarán en 11. Ese arreglo de objetos iniciarán en 3 y terminarán en 11. ¿Listo? También puedo hacer lo mismo, es decir, definir mi arreglo de números que inician en 3 y terminan en 11, pero que se vayan incrementando de 2 en 2. Esto es colocando un siguiente valor al range, ¿cierto? Para que se vayan incrementando de 2 en 2. Aquí, entonces, digo que el arreglo de números inicia en 3, termina en 12 y se incrementa de 2 en 2. Es decir, tendríamos el 3, 5, 7, 9, 11 y termina. Para de contar ahí. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta entonces el range para el ciclo for y vamos a empezar a utilizar aquí nuestra sintaxis. La sintaxis del ciclo for es la siguiente. Utilizamos la palabra for, luego viene una variable que generalmente a esta variable se le asigna el nombre de iterable, una variable que usted mismo le puede dar el nombre, luego la palabra in y después la función range. Range con el valor de finalización, dependiendo de cómo usted la defina, un solo valor de finalización, un rango de números, un rango con un intervalo de incremento, ¿cierto? Entonces aquí viene el iterable con la función range, 2 puntos, y luego vienen también en un margen de tabulado las instrucciones cuando el iterable está dentro del arreglo range. ¿Listo? Aquí se ejecutan las instrucciones cuando el iterable o la variable iterable está dentro del objeto range. Vámonos aquí con un ejemplo, vamos a ver si alcanzamos. Bueno, el ejemplo dejémoslo para la siguiente clase. Dejamos definida la sintaxis de nuestro ciclo for, ¿sí? Y cada vez nos estamos acercando más a la programación en ciencia de datos. Ya guardé, ya está guardado, pueden ustedes actualizar su página. Nos vemos entonces la siguiente clase. Si tienen tiempo, por favor, repasen. Espero que pasen un excelente fin de semana. Les deseo lo mejor. Muchas bendiciones.